Hola, buenos días a todos. Gracias por acudir a esta segunda jornada de formación sobre auditoría municipal que hemos preparado desde la Plataforma por la Auditoría Ciudadana de la Deuda. Lo que habíamos preparado para hoy en esta primera parte de la mañana es poder profundizar un poquito más sobre las experiencias de auditoría municipal en los nodos de la plataforma que la han puesto en práctica. Y tenemos aquí para ello a Requi de Badalona, que va a continuar con la explicación que la compañera Mercedes introdujo ayer, y a Sonia, que es del nodo de Barcelona, que ha estado en contacto y que nos puede traer feedback e información de los procesos de auditoría municipal en otros pequeños municipios de Cataluña. Va a ser una presentación breve, porque lo que nos apetece hacer y que es interesante es que todos estos conocimientos de herramientas y de conceptos que estuvimos trabajando ayer, poder ponerlo en práctica con vosotras y con vosotros. Y os vamos a proponer una dinámica. Después de las presentaciones, nos gustaría que hiciéramos una ronda de presentación súper cortita, porque somos muchas, pero por lo menos que sí que dijerais vuestro nombre y a qué municipio pertenecéis, y que a partir de ahí hiciéramos grupos de trabajo para intentar pensar qué objetivos, qué acciones nos gustaría llevar a cabo en nuestro municipio a la hora de hacer una auditoría y qué necesidades prácticas tendríamos, ¿no? Esto luego lo explicaremos un poquito más. Y acaba de llegar nuestro compañero de Cuenca. Sí, por favor. Así que también vamos a contar con la experiencia de Cuenca. Esto es fabuloso. Vale. Sí. Y ya doy paso a los ponentes. Vale. Bueno, para empezar, ¿cómo entendemos un proceso de auditoría? Lo entendemos como una serie de pasos. En muchos casos ahora estamos en la fase inicial, ¿vale? Entonces, ¿qué es una auditoría? Es ver cómo están las cosas para ver si se ha hecho bien y si hay que hacerlo mejor, ¿no? Así como explicado súper rápido y súper sencillo, sería algo así. ¿Qué es auditar? Pues es recoger información, difundir esta información. Bueno, ¿qué es una auditoría ciudadana? Recoger información. La información suele estar explicada de una manera comprensible para la mayoría de la gente, no porque sea difícil de entender, sino porque lo hacen difícil. Entonces, el siguiente paso sería hacer difusión de qué es esta información. Cuando pasa esto, nos damos cuenta de que nos falta más información, la volvemos a pedir y repetimos este ciclo hasta que estemos capacitados para decir no está bien, sí está bien o qué queremos, ¿vale? Entonces, consideramos que la auditoría municipal, por ejemplo, es un sitio con un ámbito pequeño que permite que mucha gente pueda entender o empezar este tipo de procesos. Si queremos hacer una auditoría ciudadana del Estado, por ejemplo, es complicado, ¿vale? Aprendiendo desde el municipio nos empoderamos para llegar a hacerlo después a otros niveles. Entonces, yo os explico la experiencia que tuvimos en San Juan, os la contextualizo un poco y os la explico rápido. Es una cosa muy sencillita, pero que fue muy efectiva. Nos centramos en esto, en el primer paso, que es conseguir la información. ¿Por qué? Bueno, todos sabemos dónde estamos y qué nivel de transparencia tenemos y es como bastante patético. Así que por poco que hagas, consigues bastantes cosas, ¿no? Para empezar, tenemos, la ley nos da derecho a tener información y marca unas obligaciones para las administraciones que en teoría cumplen, porque la ley es tan genérica que te permite jugar, ¿no? Entonces, bueno, en parte las administraciones están bastante relajadas en este tema y cubren los mínimos y no hacen más. Como algunos llevan muchísimos años en sus sillas, pues no te dan la información mínima y necesaria. ¿Por qué? Porque nosotros también hemos estado muy relajados y no hemos pedido nada. Entonces, por ejemplo, a nivel municipal, los presupuestos municipales están obligados a exponerlos al público, que somos nosotros, durante 15 días. ¿Qué hacen la mayoría de ayuntamientos? Poner el presupuesto impreso
en un mostradorcito, en una sala y tal, donde tú tienes que ir al ayuntamiento en horas laborales, ¿no? Te vas allí, te dejan entrar, te dejan mirártelo, muchas veces te hacen muchas preguntas de por qué vas a mirar eso. A veces, yo que sé, en Molins de Rey, por ejemplo, una chica nos explicaba que fue y tenía a 2 personas mientras se miraba los documentos preguntándole, ¿pero qué quieres? ¿Pero por qué vienes? ¿Pero para qué? ¿Pero tú quién eres? ¿Sabes? O sea, es como fácil, no te lo ponen. Entonces te lo enseñan ahí. Pero claro, tienes que saber que te lo enseñan ahí y cuándo está. ¿Y esto cómo lo sabes? Porque todos los ayuntamientos suelen tener sus boletines municipales o sus webs y tal. Pero esto no sale ahí, no te avisan en general. Donde avisan es en el boletín oficial provincial, que es una cosa que yo no conocía hasta hace un año y que es una web un poco complicadita de buscarlas. Tienes unos PDFs con unos avisos oficiales y están ahí. Como están ahí ya cumplen la ley y tú tienes que saber buscarlo, ¿vale? Entonces, para empezar, por ejemplo, no avisan de los tiempos a la ciudadanía con efectividad, cubren el expediente de enseñar el presupuesto ahí, pero no hay más, ¿vale? Entonces, como ciudadanos tenemos derecho a verlo y tenemos derecho a que lo cuelguen, por ejemplo, en una web. Esto no es nada extremo lo que pedimos, ¿vale? Así que de lo que se trata es de tensar la cuerda desde la ciudadanía para conseguir que nos hagan pública esta información. ¿Qué hicimos en San Juan? Pues como, bueno, es un municipio de 30.000 habitantes, así que no es pequeño, ni muy grande, pero es un municipio medio. Y lo que hicimos fue, primero empezamos haciendo una instancia colectiva, recogiendo firmas y tal, pidiendo muchas cosas, que los presupuestos fueran en formato trabajable, que estuvieran publicados en la web con tiempo, que la gente pudiera hacer propuestas, bueno, muchas cosas que costaba conseguir. Hicimos mesas informativas, nos coordinamos con alguna asociación de vecinos, con otros colectivos, lo hicimos como 15M, pero bueno, ahora lo estamos trabajando desde otro grupo. La cuestión es que en San Juan la gente que se mueve, pues se va moviendo en diferentes colectivos y seguimos trabajando desde donde sea. Hicimos difusión, fue divertido porque también hicimos una lona. Mi alcalde es muy bonito, lleva bastante tiempo ya. Entonces hicimos una lona con su foto de campaña electoral, era "Yo amo San Juan de Espí", y salía haciendo ver que trabajaba en un despacho. Pues cogimos la foto esta, hicimos una lona muy bonita, hicimos una mesa informativa y cuando la gente pasaba no sabía si era a favor, en contra, si era una mesa del ayuntamiento, si no. Entonces la gente se acercaba, alucinaba cuando le explicábamos que no te dejaban ver la información y estas cosas. Y fuimos recogiendo firmas, fueron firmando y tal. Pero la clave vino cuando se acercó un abogado y nos dijo que teníamos derecho a pedir la información y que nos la tenían que dar. Y que hacíamos una instancia y nos la daban sí o sí. Entonces preparamos una instancia que está colgada en internet, en la página web de auditoría podéis encontrarla, está en una entrada web que se llama Operación APM, ¿vale? Y que es liberemos los presupuestos municipales, pero en catalán, ¿vale? Entonces hicimos esta instancia y la presentamos al ayuntamiento. Pero como la presión ciudadana no es suficiente y muchas veces en este caso nos ignoran, lo que hicimos fue, aunque fuera una acción como muy pequeñita, buscar el apoyo de los medios, ¿vale? Entonces preparamos una nota de prensa, la enviamos a los medios, de entrada evidentemente no nos hicieron mucho caso, menos, pues en este caso fue La Marea, sí que nos hizo caso, y un medio local de allí de la comarca que se llama el Baix.cat. Y les interesó, pero bueno, de entrada no nos aseguraban el venir, el tal. Con lo cual, lo que hicimos fue, nosotros fuimos a presentar la instancia, tomamos fotos en el sitio, volvimos a hacer una nota de prensa explicando cómo había ido, adjuntamos grabaciones de las conversaciones con el interventor de las 2 veces que fuimos, que no tienen desperdicio, son muy simpáticas. De hecho nos comentó, bueno, Enric fue el que fue a grabar de escondidas al interventor, y el hombre nos comentó, por ejemplo, una cosa que es muy graciosa y yo creo que aclara mucho esto de que tenemos derechos y deberes, pero está ahí, hay que tensar la cuerda si no nos toman el pelo, que era que el derecho a la información era ilimitado, pero el derecho a la fotocopia era limitado. Cuando le pedimos si nos dejaba hacer fotocopias del presupuesto completo, que la respuesta fue no, ¿vale? También le pedimos si podíamos hacer fotos, o sea, fotocopias no, ¿vale? Pues fotos del presupuesto. Y primero dijo que sí, y luego se fue para adentro, y cuando volvió a salir dijo que no, porque eso era como muy, muy grosero, hacer fotos del presupuesto, ¿vale? Entonces, están en este tema. Total, que al final
presentamos la instancia, primero la presentó Enrique, que no es de Sant Joan d'Espí, y lo que nos llegó de dentro del ayuntamiento es que estaban muy, muy nerviosos y que habían pensado que le iban a decir que no estaba legitimado para pedir la información, porque no era del municipio, aunque los impuestos de todos van por todos lados, o sea que en realidad sí que tenemos derecho. Y lo que hicimos fue presentar después 8 personas más la misma instancia al día siguiente. Resultado, colgaron los presupuestos, no están todos los presupuestos, pero hay muchísimo más de lo que había hasta ahora, al cabo de un mes en la web. Pero ha llegado este año, hay más gente ya que está como concienciada en San Juan. Y mi alcalde, que es súper bonito también, hizo el chat del presupuesto con el alcalde. Entonces tú podías entrar, le preguntabas cosas y él te contestaba. La respuesta era un poco, contesto lo que me da la gana y gracias por haber venido. Pero cada vez que alguien le preguntaba si iba a publicar el presupuesto, y nos respondía que sí, como el año pasado. Sí, como el año pasado. Y efectivamente, lo ha publicado, pero antes. De hecho, publicó el presupuesto cuando estaba expuesto, o sea, esto ya es un logro. Tú puedes estar en tu casa, imprimirte el presupuesto o verlo online y hacer alegaciones, que es lo que hemos hecho algunos, ¿vale? Y después la noticia salió en prensa, que esto es lo que ayudó a que hiciéramos presión y sirviera, ¿vale? Entonces lo que hemos hecho después es intentar replicar esta acción. Hemos explicado todo cómo funcionó y hemos colgado la instancia que usamos y hemos invitado a la gente a volver a hacerlo y se ha estado replicando esto durante este mes, ¿vale? Entonces, hasta aquí, ¿no? Hemos cumplido con este primer paso de pedir por primera vez la información. Pero no es suficiente, porque cuando tienes el presupuesto, y es lo que salía ayer, te das cuenta que con esto no haces nada, porque es como su intención, pero no sabes en qué se han gastado el dinero, no sabes cómo se ha usado. Entonces, a lo que hay que ir es a conseguir el ejecutado, que normalmente no lo dan. Pero tenemos sigue más o menos las mismas pautas. Hay unos momentos del año en que tiene que estar expuesto al público, entonces es volver a repetir esta acción en el momento en que pasa esto. Es una acción pequeñita y, por ejemplo, podríamos pensar, pues que solo es en San Juan d'Espí, pero si esta acción se replica y rompemos esta costumbre de que cumplo con lo mínimo y no hago nada más, ¿vale? Conseguiremos que poco a poco se den cuenta de que no somos tontos y que con esto no tenemos bastante, ¿vale? Entonces, pues nada, que la experiencia este año, cuando hemos hecho alegaciones, por ejemplo, era chula porque veías que la gente era capaz de, éramos 10, 15 personas que se habían mirado el presupuesto y que eran capaces de proponer cosas o de decir cosas que no les parecían bien. Y no eran las típicas de el alcalde cobra mucho dinero. No, o sea, la gente hacía propuestas en serio y se planteaban cosas en serio. Entonces, bueno, que primer paso, este es uno, ¿vale? Y ya está. Buenos días, yo soy Requi de Badalona. Ayer ya se explicó un poco por encima, Mercedes se hizo una exposición de cómo hicimos en Badalona el tema del grupo de auditoría y todo eso. Voy a detallarlo un poco más, así a grosso modo, y lo voy a hacer cronológicamente, ¿vale? Nosotros empezamos con una charla que vinieron a darnos la gente buena en el pueblo y nos tiró tanto el tema deuda y lo explicaron tan guay que, a ver, la charla esa la había organizado 15M, la habíamos organizado un grupillo de gente y dijimos, hostia, pues sí, vamos a hacer un grupo municipal para ver si sacamos algo estilo Café amb Llet, ¿no? Cada uno tiene sus referentes, ahí Café amb Llet es potente y sacaron mierda de sanidad por un tubo y dijimos, hostia, a ver si mirando los presupuestos vemos agujeros negros, vemos mierda variada. Nos apuntamos, era un grupo abierto, en ese mismo momento después de la charla dijimos, ¿quién quiere formar parte de un grupo de auditoría? Y nos apuntamos, debíamos ser 7, 8, 9 personas. Lo primero que hicimos, la primera reunión que nos reunimos y tal, fue no tenemos ni puta idea de economía, no sabemos leer un presupuesto, nos suena todo a chino, vamos a buscar un poco de formación. Nos vinieron a dar formación un compañero de los que se había apuntado, que es regidor de ahí mismo, nos explicó cómo se lee un presupuesto municipal, qué partes tiene, qué capítulos, etcétera, etcétera. Nos vino a dar formación, el Enrique creo que vino también a hacernos una formación más detallada y más en petit comité, más densa de lo que sería la deuda en general y todo eso. También, por otro lado, dijimos cuál va a ser nuestro objetivo como grupo, qué queremos, ¿no? Y decidimos que teníamos dos patas. Primero, hacer difusión del tema deuda, que nos pareció muy interesante y que todo el mundo tenía que saberlo, por tanto, dedicarnos a hacer charlas en asociaciones de vecinos y tal, replicar lo que nos habían dado a nosotros.
Y por otro lado, examinar con lupa los presupuestos municipales y ver si podíamos sacar las carretas de mierda que imaginábamos que debe haber en un ayuntamiento, sobre todo del PP y en una ciudad así grandecilla. El tema, bueno, nos fuimos formando, el tema charlas quedó un poco aguado porque haces una charla en una asociación de vecinos o en algún lado de esto, auditoría de la deuda o por qué y la verdad no es un tema atrayente, la gente no se para por la calle y hostia, mira qué guay, hacen una charrada de la deuda, vamos a ir todos, no. Entonces la respuesta ciudadana era más bien pequeña, que si haces una charla, te movilizas, para enseñarles a 3 personas el tema y lo dejamos, fuimos dejándolo un poco de lado el tema charlas. Luego nos llegó, cuando estábamos planteándonos ya, vale, ahora ya estamos un poco formados, ya sabemos un poco de qué va el tema, vamos a pasar a la acción. Nuestra primera idea fue, cogemos el presupuesto y miramos qué hay mal. Aparte de ser una idea bastante tonta, porque tú coges el presupuesto y realmente no puedes ver qué hay mal, puedes ver que hay cosas que no sabes qué son, pero no es difícil ver que hay mal si no tienes todas las facturas y todo el detalle y todo que obviamente nadie lo tiene. Estábamos mirándonos esto cuando nos llegó el informe del interventor, que es referido a los créditos ICO. El interventor trimestralmente, al haber pedido el ayuntamiento un crédito ICO, tenía que hacer un informe el interventor explicando cómo iba el ayuntamiento en cuanto a deuda, a pagarés, deberes, etcétera, etcétera. El interventor tiene que auditar el ayuntamiento trimestralmente y emitir un informe por el hecho de que el ayuntamiento haya pedido un crédito ICO. Claro, el crédito ICO representa que es un último recurso de no puedo pagar a mis proveedores, por tanto me veo obligado a endeudarme con el Estado central en una cosa que teóricamente no se puede hacer, que es el ayuntamiento no puede pedir un crédito a largo plazo para pagar a proveedores porque está prohibido, solo puede pedir créditos a corto plazo, que serían de menos de un año. Entonces, el crédito ICO es una ventana a que el ayuntamiento salve esa situación. Al ser una emergencia, entre comillas, pues el auditor tiene que el interventor tiene que estar encima y emitir trimestralmente ese informe. Ese informe estaba lleno de chicha y además te venía ya deglutida y masticada, ¿no? Ahí vimos que había una cuenta de 413 donde había 15 millones de euros que estaban archivados sin aparecer en ningún lado de los presupuestos ni del tal. Esos mismos días el alcalde salió por la tele y por todos lados diciendo que Badalona este año había tenido un superávit de 1 millón. O sea, el señor alcalde está diciéndonos esa misma semana que hemos tenido 1 millón de superávit y esa misma semana estamos viendo que el interventor ha emitido un informe donde dice que hay un cajón con 15 millones de euros de facturas no pagadas. También vimos que había medio millón de euros o algo así que se tenía que haber ganado a base de remunicipalizar una de las empresas de limpieza y no sé qué, que no se había hecho. Eso lo decía el interventor tal cual. Fue solo leerse un informe de unas 10 páginas y ver pues como 6 preguntas base de ¿por qué no se ha hecho esto? ¿Por qué no se ha hecho lo otro? Estos 15 millones están contados. Dijimos, hostia, aquí ya tenemos chicha. Vamos a intervenir en el pleno. Pedimos palabra en el pleno. En el pleno, como se dijo ayer, cada ayuntamiento va distinto y cada ciudad va distinta. En el pleno de Badalona pueden pedir palabra hasta 4 ciudadanos por pleno. La manera de pedir palabra es, tienes que ir el jueves anterior al último martes de cada mes de 4 a 5 para coger un número, de 5 a 6 vuelves a entrar y te haces la cola real y el primero que llega es el primero que pida palabra, a menos que alguien tenga referencia directa con algo de lo que se trata en el pleno. Un coñazo de estos que nos lo dejan tan guay. Pedimos palabra, realmente es un gozo, eso lo aconsejo a todo el mundo, poder ir ahí con unas cifras que tú sabes que son así. Y que ellos no tienen ni puta idea de qué les estás hablando, porque me miraban con cara chino y poderles decir a la cara, a ver, estos 15 millones los habéis contado y ver que se miran con la cara de póker y miran al interventor y el interventor... Y realmente es un gozo, es un gozo. Eso os lo aconsejo a todos como terapia activista porque es una maravilla poder hacer eso. Bueno, intervenimos en el pleno, hubo el momento ese... Eso nos dio bastante difusión a nivel ciudadano, la gente nos apoyó bastante, salimos en bastantes medios de la ciudad. Luego, después de esta acción, pedimos una reunión con el interventor, porque nosotros planteamos las 5 preguntas estas, del ayuntamiento se miraron con cara póker, nos respondieron vaguedades sobre nada y no respondieron ninguna, y el turno de réplica fue, no nos habéis respuesto a nada, volveremos, os lo pensáis y volveremos a preguntar.
pedimos una reunión con el interventor, pedimos una reunión con el regidor de Hacienda. El regidor de Hacienda aún estamos esperando que nos diga algo, el interventor sí, fue bastante majo, nos reunimos con él, estuvimos hablando bastante sobre todo de temas que nos habíamos preparado, de preguntarle cosas que no sabíamos, y mira, este señor domina, pues vamos a por él. Luego ya vino el tema de la moción, después de todo esto salió el tema de los créditos ICO, se presentó la moción, volvimos a ver palabra, volvimos a tener otro éxito bastante mediático dentro del nivel que estamos hablando. Entonces ya a estas alturas las asociaciones que ya conocíamos a través del activismo, ¿no? Los parados, ya se empezaron a acercar a nosotros. Nos venía gente y, oye, tú que estás en auditoría, que es que tenemos una reunión con el regidor de no sé qué, porque queremos que aquí no nos desmonten este mercado y nos hagan no sé qué. Sabemos que va a venir y nos va a decir, no hay pasta para reformar el mercado. ¿Cómo podemos rebatir eso? Pues vente un día, nos preparamos un poco. Pues mira, si le dices que se ha aprobado una moción que no se tienen que pagar estos 2 millones, de aquí ya tenemos 2 millones. Si le dices que tal, y les vas dando unas pautas para poder callar a los otros, que es que los otros están ahí, pero no tienen ni idea. Luego nos hemos dedicado también a ir a las presentaciones del ayuntamiento. Han presentado ahora los presupuestos de este año, que fue bastante vergonzoso. Presentaron también las tasas municipales, que teóricamente es una reunión ayuntamiento-ciudadanía. Igual había 20 personas del ayuntamiento y 3 ciudadanos. Muy bonito para 200.000 personas que somos en Badalona. Y nada, ahora estamos trabajando, intentando auditar un poco las cuentas de las empresas municipales. Ayer se habló algo de, ¿se pueden examinar las empresas municipales? Nosotros sí tenemos el presupuesto de todas las empresas municipales y teóricamente se pueden ver cosas, ¿no? Vemos que en sanidad bajó un 20% los salarios a Curreles porque se despidió a gente y todo eso, y en cambio los altos cargos se quedaron intocados. Eso ya es un algo. Puedes ir encontrando cosas, pero la verdad es que tienes que buscar bastante con lupa. La conclusión así... Bueno, conclusión. Es uno de los pocos grupos que he estado de activismo desde el 15M que está creciendo en lugar de decrecer, cosa que ya es un algo, ¿no? No está creciendo mucho, igual éramos 7, 8, ahora somos 10 o 12, pero bueno, que se acerca a la gente en lugar de huir. Es un grupo, o sea, lo de hacer un grupo de auditoría ciudadana, ya lo comentó ayer Mercedes, es muy gratificante porque primero lo tienes muy a mano, ¿no? Tu ayuntamiento está ahí, pero tú solo ves la fachada normalmente. A medida que te metes en la política local, en este sentido, empiezas a ver la armadura, el armazón del ayuntamiento, ¿no? Por donde empiezas a conocerte las leyes de cómo se puede actuar en un pleno, qué poderes tiene el ciudadano, qué derechos tenemos, podemos reunirnos o no con la gente, podemos preguntar ciertas cosas, a qué están obligados, lo de las presentaciones al público de tal, que están obligados a darte la información y a responderte tus preguntas ahí en directo, ¿no? Eso hay que saberlo. Y eso lo aprendes a base de auditar municipalmente. Y por otro lado, me gustaría aclarar el tema de los políticos. Nosotros ya comentamos ayer que tenemos gente de varios partidos políticos dentro del grupo de auditoría, ¿no? A nivel personal siempre, pero tenemos gente bastante visible además a nivel local de iniciativa. Tenemos gente de Revolta y tenemos gente de la CUP. La relación es cordial y es bastante guay. Nos ha ido muy bien realmente tener gente de un grupo que está en la oposición dentro, porque nos ha facilitado mucho las cosas. Ayer alguien me preguntó, ¿y cómo lo hacéis para que no os engañen o para no ser manipulados? Es una cuestión de confianza y cada uno la trata como quiere, ¿no? Y nosotros, sabemos que podemos en principio contar con ellos, estamos preparados por si alguna vez nos intentan manipular de manera que no nos guste, a pues decir, oye, esto no o esto sí, pero la verdad es que de momento se han portado muy bien. Yo creo que hay gente muy válida en todos lados, menos en algunos, que diría el Rajoy. Y bueno, es una cuestión de equilibrios personales. Si tú crees que te puedes fiar de una persona, te fías, siempre y cuando estamos hablando de que vienen a título personal, por tanto, y es un grupo abierto, tampoco nadie es nadie para decirle tú no vienes porque estás en tal partido político, ¿no? Si te está viniendo a título personal. Y ya está, hasta aquí nuestra experiencia.
buenos días. Soy Aurelio, soy del colectivo No Pagamos de Cuenca. Bueno, nuestra experiencia es parecida en muchos casos, pero también es distinta. Nosotros partimos un poco del fracaso de la plataforma de servicios públicos y viendo en la deuda, de todo el problema de la deuda, como un punto clave desde donde trabajar todo lo que estábamos trabajando. Pues toda la cuestión de privatizaciones, de mareas, etcétera, que bueno, era un poco la derivación que había llevado en Cuenca el 15M y tal. Bueno, a partir de ahí, un grupo decidimos que había que trabajarse la deuda y nos pusimos a ello. Pero nosotros hemos contado siempre, bueno, por un lado, bueno, sobre todo con una persona que tenía una experiencia muy larga sobre todas las cuestiones del ayuntamiento, ¿no? que había estado en un colectivo que se llamaba Urbanismo Ciudadano, que había trabajado toda la cuestión de la urbanización conquense durante muchos años, que es de Izquierda Unida y había estado de concejal y controlaba también, por tanto, bastante desde dentro y tenía documentación desde dentro. Ya no está, Izquierda Unida en estos momentos no está en el ayuntamiento, esta es mitad PSOE-PP y gobierna el PSOE. Y entonces, digamos, disponíamos de bastantes cosas con las que podíamos empezar a hacer informes. Y bueno, nosotros no llevamos mucho tiempo, llevaremos 10 meses. Pero como teníamos tanta información, nos pareció importante, primero, pues eso, sacar los informes, todo lo que pudiéramos, que es lo que hemos hecho. Básicamente nuestra tarea ha sido poner encima de la mesa una cantidad muy grande de información que no estaba a la vista de la gente, ¿no? Esa ha sido la labor, sobre todo, de No Pagamos hasta ahora. Y lo que vamos es, bueno, el que más sabe, pues se nos va enseñando a los demás y eso también sirve para que todos vayamos aprendiendo. Y lo que estamos viendo, bueno, lo que se ve en Cuenca es que es un escándalo absoluto. Es un tremendo escándalo lo que hay en estos momentos. Puede ser interesante la manera en que nosotros organizamos los informes, porque puede servir a más gente. Nosotros partimos en principio de la construcción de un edificio muy simbólico, que es el Bosque de Acero, no sé si lo conocéis, que es un espacio multiusos que hay en Cuenca, que hizo un prestigioso arquitecto y tal, ¿no? Bueno, pues ese edificio costó cerca de 8 millones, pero el dinero para pagar ese edificio tenía que haber venido de un convenio que había hecho el alcalde de ese momento, que era un alcalde del PSOE, con una empresa constructora. De tal manera que la empresa constructora adelantaba lo que tenía que pagar de aprovechamientos urbanísticos. No sé, bueno, este tipo de terminología yo la he tenido que aprender. Pero bueno, si os explico un poco lo que son los aprovechamientos urbanísticos. Cuando los ayuntamientos tienen que ceder terrenos para que se urbanice y para que se construya, ¿de acuerdo? Y tienen terrenos que son públicos, que no son para construcción privada, y tienen que recalificarlos, ¿no? Esta es la obsesión absoluta de los ayuntamientos, recalificar. Al recalificar, pues ellos se lo ponen a disposición de las empresas y las empresas tienen que quedarse, los ayuntamientos se quedan con un 10% aproximadamente de lo que se vaya a invertir, ¿no? Suele ser en dinero, puede ser también en terreno, pero lo que están haciendo los ayuntamientos, y sobre todo, por lo menos el de Cuenca, lo que hizo fue coger ahí mucho dinero, ¿no? Entonces, antes de recalificar unos terrenos que tenía por ahí el ayuntamiento, antes de recalificar, acordó con la empresa X, bueno, es Davecon, con la empresa Davecon, acordó que Davecon se encargaría de construir este edificio. Nunca se recalificaron esos terrenos, con lo cual, pero sí que la empresa pagó. O sea, ya sé que esto es para alucinar, pero ocurrió así. O sea, la empresa pagó un dinero que tenía que pagar por las recalificaciones antes de que las recalificaciones se hicieran, y pagó, digamos, en especie, es decir, pagó construyendo o poniendo un dinero para que se construyera este edificio. Bueno, esto es una barbaridad, porque además en estos momentos Davecon está en concurso de acreedores y les va a pedir los 4,5 millones que dieron en aquel momento.
O sea, bueno, os podéis imaginar, ¿no? Esto no era directamente deuda, pero sí que ya nos situaba directamente con todo el problema que tenemos aquí, ¿no? O sea, tenemos el problema de que los ayuntamientos están trabajando, por lo menos el de Cuenca, quiero decir, en nuestro caso, están trabajando como agentes, o han estado trabajando como agentes directos al servicio del negocio financiero y del negocio inmobiliario. Entonces, han estado con una serie de herramientas, entre ellas la opacidad, porque toda la opacidad, nunca hay que ser ingenuo en este caso, están escondiendo, o sea, esconden la información. O sea, eso hay que tenerlo muy claro. Ellos quieren que no veamos los chanchullos, ¿vale? Porque como salgan los chanchullos que hay en este país, vamos, no sé lo que puede pasar. Entonces, la opacidad es una opacidad buscada, es una opacidad intencionada que nosotros hemos puesto del descubierto. O sea, la pregunta, por ejemplo, con el bosque de acero era muy ingenua. Era simplemente cómo se pagó, de dónde salió el dinero. Solo queríamos que el propio ayuntamiento dijera de dónde había salido el dinero, que lo dijera públicamente. Pues no nos ha respondido. O sea, no ha respondido. Con lo cual, esa opacidad hay que entenderla para nosotros ya lo apuntábamos como una razón para considerar deuda ilegítima. Cuando la opacidad se puede demostrar que es intencionada, en el sentido de que se ha hecho una pregunta concreta y no se ha respondido, pues podríamos considerarlo ya como por lo menos como un motivo, ¿no?, de deuda ilegítima. Bueno, eso fue lo primero. Y entonces luego lo que hicimos fue ir examinando todos los créditos que había pedido el ayuntamiento. En lugar de entrar en tema de presupuesto, que claro, el presupuesto tienes que también controlar, sobre todo con los diferentes ingresos y gastos, las distribuciones. Pero bueno, una buena opción era examinar presupuesto, o sea, crédito por crédito. Y eso es lo que fuimos viendo, ¿de acuerdo? El primer crédito también era escandaloso, o sea, y también ya pasaba de ser un agente de apoyo al negocio financiero a querer ser ya una empresa más dentro del ayuntamiento, como una empresa más inversora que para sacar dinero del negocio. Y esto fue hizo un acuerdo el ayuntamiento con el Ministerio de Trabajo, porque estaba ahí un edificio de los agentes sociales, de los sindicatos y de la patronal, en el centro de Cuenca. Y entonces pues el edificio está en mal estado, ¿no? Había que renovarlo y tal. Pero en lugar de renovarlo, no sé, pues de gastarse, pues igual les hubiera costado 1 millón o lo que fuera, llegaron a un acuerdo con el Ministerio de Trabajo de tal manera que el ayuntamiento pedía un crédito de 5 millones con el que construían unos edificios en otros lugares más en la periferia de la ciudad para albergar a los sindicatos y a la patronal, y a cambio se quedaba el edificio que estaba en el centro mismo, en el céntrico mismo de la ciudad. ¿Para qué? Para explotarlo y sacar dinero del negocio ellos también. O sea, también para funcionar exactamente como una empresa, una entidad financiera que invierte en un edificio, etcétera. Entonces ahí tenemos otros 5 millones. ¿Qué ha pasado con eso? Pues de la misma manera que el bosque de acero ahora no sirve para nada, está ya abandonado. Esto también es importante, ¿no? O sea, y que hay que explicarse todas estas cuestiones del despilfarro y tal, y de cómo los edificios y las construcciones se quedan ahí. Eso tampoco es casualidad. Eso también hay que explicarlo. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué pasa? Porque si fuera un caso, bueno, pero que es que son 33, en Cuenca nada más te puedo apuntar 5, o sea, bárbaro. O sea, nosotros estamos por ahora con el ayuntamiento, pero cuando nos vayamos a la comunidad autónoma ya, bueno, pues se multiplican las cosas. Entonces, esto no es casualidad, por tanto hay que pensar por qué, que es una tarea de todos, tampoco eso lo planteo como cuestión. ¿Por qué ocurre? O sea, ¿por qué se quedan esos edificios así? Bueno, pues exactamente lo mismo. Los edificios de los sindicatos y la patronal se comenzaron a construir, pero se quedaron a medias, ¿sí? A medias se quedaron. Eso fue lo primero. Luego, pues bueno, con su afán de emprendedores públicos o algo así, no sé cómo llamarlos, estoy buscando la palabra que los defina, pidieron ya en 2009 otro crédito que también es curioso. Bueno, una buena parte del crédito es para financiar gastos ordinarios, que esto tiene que chirriar. Es decir, los gastos ordinarios se tienen que pagar con ingresos ordinarios. Es lo lógico.
vamos, si sale de ahí es que algo está pasando mal. Hay que ver, por tanto, siempre cuáles son los gastos ordinarios y cuáles son los ingresos ordinarios, porque eso tiene que casar. Si no casa es que algo está fallando por todos los lados. Y aquí ya empieza a fallar. O sea, ya empiezan a pedir un crédito muy, pues no sé, habría unos 4 millones para gasto ordinario. Bueno, para deciros un poco cómo es la situación. En Cuenca, la media más o menos de ingreso ordinario de estos últimos años son 44 millones. ¿De acuerdo? Son 44 millones. Pedir ya 4 millones es una cosa importante para el gasto ordinario. Pero también se inventan otra cosa, esta vez del PP, una cosa que llaman Cuenca Revitaliza, que tiene un montón de buenas intenciones que no llegan a ningún sitio absolutamente. Y piden 5 millones, más o menos, de todos esos, para construir, por ejemplo, otra cuestión estrella, que es el edificio del mercado, que le llaman ahora, que se vuelve a salir. Es una cosa que, bueno, un poco alucinante porque les da igual. O sea, esto pidieron 2,5 millones para construir un edificio del mercado que no se ha construido. Se pidió en 2009 y no se ha construido. Y ahora viene el alcalde y lo que quiere es privatizar ese edificio, es decir, construir ese edificio que se tenía que haber construido con los 2,5 millones que se pidieron, pero construirlo con inversión privada. Y no pasa nada. Bueno, eso no pasa nada, no, porque sí que está pasando. Quiero decir, la cosa cada vez, quiero decir, lo que nosotros hemos también ayudado dentro de que, claro, hay ya cosas que ya no se pueden tapar, es a que la gente se vaya un poco dando cuenta de que la cosa va en serio, ¿no? Va tan serio que, bueno, por ejemplo, estos 9 millones y medio los pidieron cuando habían tenido un déficit el año anterior de 12 millones. O sea, se ponen a hacer lo de Cuenca Revitaliza teniendo 12 millones de déficit en el año anterior, en 2008. O sea que la cosa es de calado. Bueno, el tema, nada más firmar estos grandes créditos, inmediatamente se acogen a lo que se llamó el plan de saneamiento, que es un poco como lo que ha contado de ICO, ¿no? La idea para pago a proveedores es una cosa que sacó Zapatero en su momento, que se acogió el Ayuntamiento de Cuenca, tenía que cumplir unas medidas, ¿no? O sea, les daban este tipo de préstamos para pagar a todos los que todo el gasto es gasto. Cuando se habla de pago a proveedores es gasto ordinario del ayuntamiento, ¿no? Si tienes que pagar de nuevo pues no sé, 10, 13 millones, bueno, nosotros al final han sumado, bueno, eso fue en 2009, pero que va sumando, se sumó hasta 40 y tantos millones los millones que tuvo que ha pedido para pago a proveedores, es decir, para sufragar gasto ordinario, porque el plan de saneamiento se pidió pero luego no se cumplió. Y luego porque se habían gastado, o sea, habían ingresado un montón de dinero, que esta es otra interesante también, que puede ser interesante. Se habían gastado, ellos, o sea, en los momentos de boom urbanístico fueron para los ayuntamientos, sobre todo para el de Cuenca, años de muchos ingresos, ¿vale? De muchos ingresos, pero eran ingresos extraordinarios, que sacaban precisamente por esto, lo que he explicado del aprovechamiento urbanístico. Entonces eran ingresos extraordinarios. Y los utilizaban, sin embargo, para gasto ordinario. O yo qué sé, por ejemplo, también para el bosque de acero, porque de algún sitio tenía que sacar el dinero. Para el bosque de acero sabemos que Davecon pagó 4,5, pero no sabemos quién pagó los 3,5 restantes. Aunque claro, igual también los pagaron con los 2,5 millones que cogieron del edificio de mercado. ¿Sabes? O sea, lo que estaban haciendo era, bueno, es lo que se llama la contabilidad de caja única, es decir, todo el dinero que les llegaba lo metían en la misma caja, y de ahí iban sacando, o sea, da igual, era un crédito, pues ahí toda la caja, y si tenían que pagar el bosque de acero, pagaban el bosque de acero. Y yo qué sé, pues vendrán tiempos mejores. Ellos todos soñaban con que llegaran tiempos mejores. Los tiempos mejores serían cuando se aprobara el plan de ordenación municipal, que iba a recalificar a que bueno, aquello era increíble. De hecho, se cayó. No se lo aprobaron porque quería recalificar tanto que era bastante, o sea, era absolutamente fuera de cualquier medida, y se han quedado sin el plan y sin poder recalificar, lo cual todavía traerá problemas. Entonces, pago a proveedores, ¿de acuerdo?
¿Cuál es el problema aquí? Porque esto es una cuestión también que, bueno, Izquierda Unida también lo trabajó bastante en su momento. Hay un problema y es que, por la ley, se supone, el dinero que sacan de aprovechamiento urbanístico, de lo que sacan de urbanizar, tiene que ir a lo que se llama el... ¿Cómo? El patrimonio municipal del suelo, gracias Ana. Al patrimonio municipal del suelo, ¿de acuerdo? Tiene que ir, no puede gastarse en cualquier cosa, no puede hacerse esta caja única que estábamos planteando, sino que tiene que ir a ese patrimonio. Y de hecho, esa sería una buena herramienta para frenar la subida de los precios de la vivienda que llevaba consigo el boom inmobiliario. O sea, hubiera sido una buena herramienta y de hecho está pensado para eso, para que se garantice el derecho de vivienda, frenando los precios y construyendo vivienda social, etcétera. Es decir, ahí hay una buena herramienta en los aprovechamientos urbanísticos. Podría haber una buena herramienta para hacer precisamente de freno frente a la escalada de precios tan increíble con el boom inmobiliario. Bueno, pues esto se lo saltaron a la torera, o sea, ellos siguieron con su caja única, hasta tal punto que Izquierda Unida perdió en los tribunales una querella a este respecto. Que ganó, bueno, una cosa muy parecida, se presentó en Guadalajara y ganó, y a los pocos meses Cuenca lo perdió. Porque, entre tanto, hubo una reforma así dentro de la comunidad, ¿no?, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y el juez se agarró a ella para no obligar al ayuntamiento a gastar el dinero donde tenía que gastar. Es decir, que aquí hay demasiada gente implicada, lo cual eso también tenemos que saberlo. O sea, no solo está el ayuntamiento y están las empresas constructoras y están los bancos, sino que también están muchos de los jueces. O sea, porque si no tampoco se entendería. O sea, aquí hay mucha gente y hay mucho trabajo que hacer. Porque hay demasiada gente implicada, es una trama demasiado donde hay muchos intereses en juego y hay mucho dinero en juego y mucha responsabilidad en juego. Bueno, la última ya, para terminar más o menos, porque tampoco quiero, simplemente por un poco porque veáis cómo está el tema, pues al final como todos los préstamos que ha recibido tampoco han servido de gran cosa, porque la política de gasto-ingreso que han mantenido exactamente igual. El ayuntamiento ha mantenido la misma política de gasto-ingreso que tenía cuando el boom inmobiliario, cuando estaba sacando mucho dinero del negocio inmobiliario, mantuvo exactamente la misma política de gasto-ingreso, con lo cual, claro, eso era insostenible, porque fue una caída tremenda de los ingresos por urbanismo. Entonces, ¿cómo mantener todo eso? Bueno, pues eso es lo que ha hecho que se acumulara las deudas, la deuda privada, la deuda con los proveedores, y al final se han quedado tan mal que han decidido, que eso también es una cuestión delicada, han decidido acogerse a la última medida, que es la medida ya más drástica, que es lo que se llama los préstamos de apoyo a la liquidez, que prácticamente elimina la autonomía del ayuntamiento. Es decir, el ayuntamiento se queda sin capacidad de gestión prácticamente, tiene que estar hipercontrolada. Cuando digo el ayuntamiento quiero decir también los ciudadanos, ¿no?, que son los que en última instancia son los soberanos. Pues ni esa pequeña capacidad de decisión que tenemos a través del voto, pues ni siquiera eso ya tiene valor, ¿vale? Con este tipo de medidas que son tremendas. En estos momentos nosotros cuantificamos en 80 millones la deuda del Ayuntamiento de Cuenca, que digo que la media última era unos 44 millones de ingresos corrientes. Esos 80 millones, si las últimas noticias pues se confirman y tal, pues podrían subir a los 85, 86, porque hay mucho aprovechamiento urbanístico cobrado por antelación que seguramente le vayan a pedir. Y eso va a suponer que un 25% del presupuesto del ayuntamiento para los próximos 7 años va a parar a intereses y amortización de deuda. O sea, es una auténtica... O sea, han vendido enteramente el ayuntamiento. O sea, bueno,
sea, que la cosa está así. Bueno, esa es la... Más o menos, si quieres alguna pregunta, lo que sea, pues intento aclarar. Bueno, que al final tenemos otra participación estrella de última hora y va a venir vamos a intentar conectar por Skype con un compañero del Ayuntamiento de Moyá, que es el municipio más endeudado por habitante, ¿no? del Estado. Tienen... ¿Sí? Bueno, de Cataluña seguro. Hay otros que aspiran al puesto, pero parece que sí, que Moyá es... Podemos hacer un premio para... Moyá, por ejemplo, les pagan el doble de IBI que Vamos a intentarlo. Oye, quitar el calor un poco, que sale muchísimo aquí unos chorros. que plantearse... Que salen chorros de aire caliente que no sabes. Espera, es que tienes que hacerlo obligatoriamente con micro, si no Oscar nos riñe. Si no da tiempo a contestar después. No sé. No, solamente quería preguntarte una cosa sobre una frase que has dicho. Has dicho que los ingresos por construcción de viviendas deben ir al patrimonio municipal del suelo, pero no como caja única. Pero esto es un consejo para no tener mala praxis, ¿o hay alguna normativa de tipo legal que obliga a eso? Claro, es que hay una normativa. ¿Vale? Hay O sea, una normativa. por ley se tiene que hacer Sí, así. sí, es por ley. Es por ley. Es por ley. Te puedo pasar a algunos datos, eso si quieres luego. Pero es por ley. Vale. Claro, el problema es que es por ley, pero la querella de Izquierda Unida la tumbaron. Entonces ahí es complejísimo. O sea, pero sí, te puedo dar alguna... Si lo tengo por aquí, te digo. Mientras conectamos, te puedo buscar... A ver dónde está. Sí, es la Ley del Suelo 1/1992. 1992. Esa es la ley. Vale. Que, bueno, al final no hemos conseguido contactar con el compañero de Moyá, lo vamos a dejar abierto por si en algún momento se conecta. ¿Y os apetece hacer la dinámica o preferís, a la vista de las exposiciones de los compañeros, hacerles preguntas directamente? O sea, lo que más os apetezca. Yo digo dinámica. La dinámica es Vamos a consensuar. ¿Qué queremos hacer? Vamos a hacer esto participativo de verdad. ¿Qué? Vale, la dinámica, lo que habíamos pensado era que nos dividiéramos por grupos en los que intentáramos que hubiera una representación equitativa por municipios, en el sentido de que si venís 4 del mismo municipio, que os dividáis por los grupos, y entonces, en base a toda la información que nos han dado los compañeros, establecierais los objetivos que os gustaría implantar en vuestro grupo de auditoría municipal una vez hecha en vuestro ayuntamiento, sobre qué es lo que os gustaría conseguir, ¿no? Por ejemplo, el compañero de Cuenca, no sé si era uno de los dos, explicaba que vosotros de Badalona, el objetivo era difusión y analizar los presupuestos, ¿no? Por ejemplo, o sea, pues yo en mi municipio, a la hora de hacer la auditoría, dado cómo está el panorama, qué es lo que considero que sería prioritario. Y a partir de ahí definir qué necesidades prácticas y operativas tendríais, ¿no? Rollo formación, pues de qué. ¿Qué tipo de información veo a la que necesitaría, ¿no? Que tendría que tener acceso a ella? ¿O qué tipo de alianzas necesitaría establecer, pues, con otras organizaciones sociales, con medios de prensa, con... ¿Qué os parece? Los de distrito, pues como igual que vamos a asimilar distrito a ayuntamiento. ¿Os parece? Pero no se puede hacer casi nada. Que nos dijeron ayer que los Sí, bueno, eso está por ver. Eso ya lo veremos, ¿no? Que el tema es que no tenemos la fórmula perfecta para ponerse a trabajar. O sea, la fórmula la construimos entre todos. Entonces nos planteábamos que igual era mejor hacer grupos y pensar
nuevas, o sea, a partir de lo que hemos estado escuchando estos días, pensar cosas nuevas y luego también como plataforma para tener claro qué necesitaríais para poder dar apoyo después, pues ver un poco las inquietudes, las necesidades y tal. Entonces es mejor la dinámica. ¿Alguien radicalmente en contra? Pues vamos a hacer la dinámica. Vale. Nos autoorganizamos para hacer grupos. Vale, vamos a hacer un grupo de trabajo aquí. Hay un grupo de trabajo ahí en la pecera. Al fondo está la biblioteca, que va a ser otro espacio. Y vamos a hacer otro espacio también aquí. Entonces, vamos a intentar... O sea, ¿cuántos estamos? ¿Cuántos... hay... Ah, ¡jor! A ver, un momento, que parece que el compañero de Moya está conectando.